Jesús. Ven y haz sentirnos tu presencia. Ven y derrama en nosotros tu gracia, tu amor y tu bondad. Ven y consuélanos, Señor. Tú sabes todo aquello que nos aflige. Tú sabes, Señor, todo aquello que no nos deja estar en paz. Tú sabes, Señor Jesús, lo que nos aleja de ti, lo que nos aleja del Padre, lo que nos aleja, Señor, del camino, de la luz, de la verdad. Tú lo has dicho, mi Dios, yo soy el camino, la verdad y la vida. Tú lo has dicho, Señor. No permitas que nos alejemos de ti. Ven, Señor Jesús. Gloria y alabanza a ti, Rey de Reyes. Tu Señor, sabes bien lo que yo tengo guardado en mi interior. Todo aquello que me anuble, lo que no puedo olvidar, esas cosas que no dejan caminar. Tu Señor, hasta hoy me has seguido en cada paso de mi vida y me has dado grandes cosas que no puedo olvidar, tan momentos que en mi vida quedarán. Por eso ven, Señor Jesús, que te quiero hoy decir, que mis ojos se han abierto y que sin ti no puedo más seguir. Ven, Señor Jesús, que ahora tengo el corazón con un grito que me pide tu amor. Tú sabes, Señor, lo que necesitamos. Tú sabes, Señor, lo que es dentro de cada uno de nosotros. Ven y danos de todo. Ven y danos de la vida eterna, Señor, que tanto anhelamos. Ven, ven y cambia nuestra cosa. Tu Señor, hasta hoy me has seguido en cada paso de mi vida y me has dado grandes cosas que no puedo olvidar, los momentos que en mi vida quedarán. Por eso ven, Señor Jesús, que te quiero hoy decir, que mis ojos se han abierto y que sin ti no puedo más seguir. Ven, Señor Jesús, que ahora tengo el corazón con un grito que me pide tu amor. Por eso ven, Señor Jesús, que te quiero hoy decir, que mis ojos se han abierto y que sin ti no puedo más seguir. Ven, Señor Jesús, que ahora tengo el corazón con un grito que me pide tu amor. No es justo ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Hermanos y hermanas, bienvenidos a este programa Escuela Dominical
Hoy, domingo 5 de julio del 2020, dándole gracias a Dios por este día de vida que nos concede a todos y cada uno de nosotros, mis queridos hermanos y hermanas. Así que un saludo en el Señor, un abrazo también en el Señor Jesucristo, y sean todos bienvenidos a esta transmisión, de este programa, a todos los que lo están siguiendo a través de los diferentes grupos y del WhatsApp también. En el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Señor, te damos gracias porque nos reúnes una vez más en tu presencia. Señor, tú nos pones frente a tu palabra. Ayúdanos a acercarnos a ella con reverencia, con atención y con humildad. Envíanos tu Espíritu para que podamos acogerla con verdad y con sencillez, para que ella transforme nuestra vida. Que tu palabra penetre en nosotros como espada de doble filo. Que nuestro corazón esté abierto como el de María, Madre tuya y Madre nuestra, y como en ella la palabra se hizo carne, también en nosotros esta palabra tuya se transforme en obras de vida según tu voluntad. Amén. Oración al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, que hacéis elocuente la lengua de los niños, haced elocuente la mía también. Haced descender sobre ella todas vuestras bendiciones. Danos inteligencia para comprender tu palabra, memoria para retenerla y ponerla en práctica, y abundancia de palabras para expresarnos bien. Abridnos la entrada a la ciencia divina. Jesucristo, dirige nuestros proyectos y que nuestros ideales lleguen a feliz término. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Te damos gracias, Señor, por este día de vida que nos regalas en este domingo. Domingo, día dedicado a ti, Señor, para alabarte, glorificarte por todas las maravillas que tú haces en nosotros, por la obra de la redención, Señor, al resucitar el tercer día, al resucitar el domingo en la mañana del sepulcro donde había sido colocado, Señor, y así dándole victoria a la muerte y salvándonos del pecado. Por eso, Señor, el domingo siempre está dedicado para alabarte y bendecirte en honor de tu infinito amor, de tu resurrección, Señor, con la cual has vencido al mal, has vencido la muerte y has dado la vida, la nueva vida a toda la humanidad, Señor. Qué hermoso, Señor, reunirnos en esta mañana como hijos de Dios, como cristianos, como creyentes en ti, Señor, para escuchar tu palabra, para alimentarnos con ella, para dejar que ella transforme nuestra vida. Señor Jesús, en esta mañana quiero colocar en tus manos a todos tus hijos que siguen esta transmisión en vivo a esta hora de la mañana a través del Facebook. Bendícelos en este día, cúbralos con tu sangre, séllalos con tu sangre y ilumínalos con la luz del Espíritu Santo. Ayúdale, Señor, en sus necesidades, en sus problemas, en sus dificultades, en sus enfermedades, o a sus familiares que necesitan de tu ayuda, Señor.
Hoy te los entrego en tus manos, Padre del cielo. Me coloco, Señor, en tus manos también. Te pido que me selles con tu sangre preciosa, que envíes la luz del Espíritu Santo sobre mí, para que lo que diga aquí sean tus palabras, seas tú mismo, Señor, hablándole a todos estos hijos tuyos. Te pido, Señor, que envíe también a este lugar y sobre todos los que siguen esta transmisión la presencia de nuestra Madre del Cielo, la Santísima Virgen María, para que ella nos cubra con su manto protector y sea nuestra abogada, nuestra intercesora ante ti, amado Jesús, por nuestras necesidades. Coloco en las manos de Mamita María, nuestra Madre del Cielo, todas nuestras necesidades, todos nuestros problemas, todas nuestras dificultades, todos nuestros errores. Señor Jesús, hoy los coloco en el corazón y en las manos de tu Santísima Madre, la Virgen María y nuestra Madre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que tú quieras, sea lo que sea, te doy gracias, estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre. Te confío mi alma, te la doy con todo el amor del que soy capaz, porque te amo. Y necesito ponerme en tus brazos sin medida, con una infinita confianza, porque tú eres mi Padre. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Mi saludo muy especial para todos los que están siguiendo esta transmisión, para los que han escrito, por ahí un saludo. A ver por aquí, ¿quiénes han escrito a esta hora de la mañana? Saludo a Sebastián Ferreira en Brasil. Dice buenos días, que el Señor lo bendiga. Igualmente, Dios le bendiga en esta mañana a usted, hermano. También un saludo para Estela Medina. Que el Señor también hoy derrame muchas bendiciones y éxitos en su vida y en su diario vivir para usted y los suyos. También un saludo para Lluvia Contreras. Que el Señor también la bendiga en esta mañana, mi querida hermana. Y para todos los demás que están ahí conectados a esta hora de la mañana, un saludo muy especial. Pues bien, mis queridos hermanos, vamos ahora a escuchar la palabra de Dios que la iglesia nos regala para hoy, la liturgia de este domingo 14 del tiempo ordinario y domingo 5 de julio del 2020. La primera lectura está tomada de la profecía de Zacarías en el capítulo 9, versículos del 9 al 10. Alégrate, ciudad de Sión, grita de júbilo Jerusalén. Mira a tu rey que viene a ti defendido por Dios y victorioso, humildemente montado en un asno, en la cría de un animal de carga. Va a suprimir de Efraín los carros de combate y la caballería de Jerusalén. Va a destruir las armas bélicas y a promulgar la paz a las naciones. Dominará de mar a mar y del gran río al confín de la tierra. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. La segunda lectura
está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los romanos en el capítulo 8, versículos del versículo 9 y versículos del 11 al 13. Hermanos, ustedes ya no están esclavizados al instinto, sino bajo la acción del Espíritu, puesto que el Espíritu de Dios habita en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, es que todavía no es cristiano. Pero si en ustedes habita el Espíritu de Dios, que resucitó a Jesús de entre los muertos, el mismo que resucitó a Cristo dará la vida incluso a su cuerpo mortal por su Espíritu que habita en ustedes. Así pues, hermanos, ya no somos esclavos del instinto para vivir sometidos a él, porque si llevan esa clase de vida tendrán que morir. Pero si animados por el Espíritu renuncian a toda inmoralidad, tendrán vida. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hermanos, les anuncio el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, en el capítulo 11, versículos del 25 al 30. En cierta ocasión dijo Jesús: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque si ocultaste estas cosas a los sabios y a los entendidos, las revelaste a los pequeños. Sí, Padre, porque así tuviste a bien disponerlo. Todo me lo entregó mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, así como nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo diera a revelar. Vengan a mí todos los que están rendidos y agobiados, que yo los aliviaré. Carguen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí, porque soy paciente y humilde de corazón, y así encontrarán alivio, porque mi yugo es llevadero y mi carga liviana. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios, y después de Dios, nadie como María. Pues bien, mis queridos hermanos, vamos ahora a adentrar a escuchar qué es el mensaje que el Señor hoy nos quiere dar a cada uno de nosotros a través de su santa palabra. Hermanos y hermanas, hoy Jesús nos muestra dos realidades que la definen, que definen quién es Él, que Él es el que conoce al Padre con toda la profundidad y que Él es manso y humilde de corazón. También podemos, hermanos, descubrir ahí dos actitudes, mis queridos hermanos, necesarias para poder entender y poder vivir lo que Jesús nos ofrece: la sencillez y el deseo de acercarnos a ello. Entonces, hoy en el Evangelio, mis queridos hermanos, Jesús nos muestra dos realidades que le definen a Él, que Él es el que conoce, el único que conoce al Padre con toda la profundidad, y que además Él es manso y humilde de corazón. Pero también podemos encontrar o descubrir o podemos deslumbrar dos actitudes necesarias para poder entender y vivir lo que Jesús nos ofrece. La primera, la sencillez, y segundo, el deseo de acercarnos a Él, mis queridos hermanos y hermanas. A los sabios y entendidos frecuentemente les es difícil, hermanos, entrar en el misterio del reino. A las personas que están llenas de sabiduría, que tienen títulos de universidad, que están llenos de cosas del mundo, a veces les es muy difícil entender los misterios del reino de Dios, porque no están abiertos a la novedad de la revelación divina. Dios no deja de manifestarse, pero ellos creen
que ya lo saben todo por sus títulos universitarios, porque leen unos libros o porque tienen algunos conocimientos de humanos. Entonces creen que ya se las saben todas y por tanto Dios ya no les puede sorprender. Los sencillos, en cambio, como los niños en sus mejores momentos, son receptivos, son como una esponja que absorbe el agua. Tienen capacidad de sorpresa y de admiración. Tienen la capacidad de asombrarse y tienen esa capacidad de admirar lo que Dios hace en la vida de cada uno de nosotros. También, mis queridos hermanos, hay excepciones e incluso hay expertos en ciencias humanas que pueden ser humildes por lo que al conocimiento de Dios, a lo que el conocimiento de Dios se refiere. No todo el que está lleno de conocimiento está lleno de soberbia y se creen que son los dioses del mundo. No, hay hombres y mujeres de ciencia que verdaderamente son científicos grandes en el mundo, pero que son asequibles a las cosas de Dios. La ciencia no ha podido sobre ellos, gracias a Dios. Son grandes personajes llenos de sabiduría para descubrir las cosas del mundo, pero también llenos de Dios. Pero así como hay otros que están llenos solamente de ciencia y creen que de Dios no necesitan nada. En el Padre Jesús encuentra su reposo y su paz puede ser refugio para todos aquellos que han sido moldeados en la vida por Dios. Dice la palabra de Dios: venid a mí todos los que estáis fatigados o agobiados o sobrecargados y yo les daré descanso. Nos dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 11, versículo 28, mis queridos hermanos. Entonces, Jesús es humilde y la humanidad es hermana de la sencillez. Jesús es el hombre humilde por excelencia y la humildad de Jesús es hermana también de la sencillez, y nosotros como humanos estamos llamados también a ser sencillos en el diario vivir. Cuando aprendemos a ser felices a través de la sencillez, entonces muchas complicaciones se deshacen en nuestra vida. Muchas necesidades desaparecen de nosotros y al fin, siendo humildes o siendo sencillos, al fin podemos reposar, como nos dice el Señor. Por eso el Señor nos dice: quien está cansado y agobiado, venga a mí que yo le daré descanso. Entonces, mis queridos hermanos, a través de la sencillez, muchas veces podemos encontrar las soluciones a las complicaciones de nuestra vida. Podemos encontrar al fin ese reposo que necesitamos a tantos problemas, a tantas circunstancias que nos rodea la vida de cada uno de nosotros a diario, mis queridos hermanos. Jesús entonces nos invita a seguirlo, no nos enseña. Estar con Él es llevar, pues Jesús nos invita a seguirlo, nos lo enseña hoy, que estar con Él es llevar su yugo, asumir, hermanos, la exigencia del amor. No se nos ahorrará el sufrimiento por su carga, porque su carga es ligera, porque nuestro sufrimiento no nos vendrá a causa de nuestro egoísmo, sino que nuestro sufrimiento solo es necesario y basta por el amor. Quien ama, hermanos, está sumido a enfrentar a veces sufrimiento. Miremos a Jesús. Jesús amó a la humanidad y ese amor por la humanidad le trajo consecuencias de sufrimiento, de persecución, de que fuera calumniado, azotado e incluso crucificado y muerto en ella. Entonces, hermanos, quien está abierto al amor debe saber que va a traer dificultades en la vida, va a tener que enfrentar muchos problemas en la vida, si está dispuesto a dar verdaderamente amor como el Señor. Además, no olvidemos, hermanos, que las tribulaciones que
se sufren por Dios quedan suavizadas por la esperanza. Las tribulaciones que podamos sufrir aquí en el mundo por las causas de Dios, hermanos, quedarán suavizadas por la esperanza en Él, mis queridos hermanos. Las circunstancias que concurren en la liturgia de hoy, con la lectura del profeta Zacarías después del exilio y el Evangelio de Mateo, mis queridos hermanos, nos ofrecen el marco de una reflexión dominical hermosa. El profeta, hermanos, ante el golpe que sufre el pueblo de Israel al quedarse sin la tierra prometida, con dificultades ante la grandeza de David, sorprende a la audiencia con la llegada de un rey, no fuerte y poderoso, sino modesto, cabalgando en un pollino. No viene a destruir, sino a romper arcos y dictar la paz, anunciando la llegada de otro Mesías, pacífico, humilde y justo. Eso es lo que hace el profeta, mis queridos hermanos, en la primera lectura del día de hoy. Después de ver la derrota del pueblo elegido de Dios, que no pudo entrar a la tierra prometida, viene a anunciar que vendrá un Mesías, un nuevo liberador, que es Jesucristo el Señor, que vendrá montado en un pollino, que no viene a destruir al pueblo, sino a romper los arcos de la esclavitud, de la dictadura, y que viene a traerle paz, que anuncia entonces la llegada del Mesías, que es pacífico, que es humilde y que es justo. San Mateo, hermanos, sorprende a su vez hablando de los sentimientos de Jesús, que se conmueve ante la gente descarriada, o ante los enfermos, ante los paralíticos, ante los paganos, o ante el mal vivir de muchas personas. Hoy alaba y da gracias a Dios porque el mensaje es comprendido por sus destinatarios, los que están preparados para dejarse sorprender por Dios y sus criterios de liberación universal. Entonces, eso es lo que hace el Señor Jesús hoy, alabar al Padre, porque el mensaje que Él les ha transmitido ha sido comprendido, mis queridos hermanos. Y en la primera lectura, entonces, el profeta que viene a anunciarle al pueblo que pronto vendrá un gran liberador, que vendrá a liberarlos de la esclavitud, a llevarlos a la tierra prometida, y que ese es Jesús el Señor. Mis queridos hermanos, qué importante reconocer las maravillas que Dios hace en nosotros y ver que el Señor desea revelarle las cosas del reino del cielo, los secretos del reino del cielo a los humildes, a los sencillos, a los pobres de espíritu, porque a los que están llenos de soberbia de la ciencia no están dispuestos a recibir el mensaje de Dios. Entonces Él se lo revela a los que son sencillos, a los humildes. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Pues bien, mis queridos hermanos, pasemos a la segunda franja del programa, de este programa que los domingos se llama Escuela Dominical. ¿Qué dice la Biblia? Y hoy es ¿qué dice la Biblia sobre la voluntad de Dios? Sobre el misterio de la voluntad de Dios, mis queridos hermanos y hermanas. El pecado ha cegado a los hombres y a las mujeres. Así que la persona que no ha sido salvada ve la vida de acuerdo con sus perspectivas falsas. Pero los cristianos que han nacido de nuevo ven la vida como una masa, llena del amor de Dios. Ven la vida de otra manera. No ven la vida confusa. No ven la vida sin sentido, sino que ven la vida con un horizonte, con una esperanza, con un fin, con un propósito distinto, mis queridos hermanos. Ven la vida como algo lleno de propósitos, como algo que está planeado con un propósito, y que ese planteamiento de la vida la ha hecho solamente Dios.
sus ojos han sido abiertos a la verdad espiritual que solamente la podemos recibir de Dios. En su sermón inaugural en Nazaret, Jesucristo dijo que una de las razones por las que había venido a la tierra era a proclamar la recuperación de la vista a los ciegos. El Evangelio de Cristo, hermanos, nos ayuda a ver nuestra necesidad y nuestra impotencia, y luego nos muestra la gracia redentora que Dios ha puesto al alcance de todo hombre y de toda mujer. En la Biblia, hermanos, somos llamados hijos de la luz y del día. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 5. Porque Dios quiso compartir sus misterios y sus secretos con nosotros. Ya no estamos en tinieblas y sabemos que donde vivimos, sabemos de dónde vinimos, Sabemos, mis queridos hermanos, por qué estamos aquí y sabemos para dónde vamos. En Efesios capítulo 1, versículo del 9 al 10, nos enteramos de uno de los misterios de Dios que Él ha revelado. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo, mis queridos hermanos. ¿Y cuál es ese propósito? Reunir en Él a todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. Ese es el propósito de Dios, mis queridos hermanos, que estableció en su Hijo Jesucristo y que nos dice en Efesios 1, 9, 10. Es el gran propósito de Dios, reunir a todas las cosas, a toda la gente, tanto en el cielo, del cielo como de la tierra. Es la voluntad de Dios que en algún momento, en el futuro, tal vez muy pronto, estemos juntos, todos juntos con Él. Ese es el gran propósito, que todos seamos reunidos en un solo rebaño, con un solo y único pastor. Ese es el gran propósito de Dios para la humanidad. Esa es la voluntad de Dios, que en algún momento futuro, tal vez no muy lejano, o tal vez muy pronto, estemos todos juntos con Él, mis queridos hermanos. ¿Y cuál es la voluntad de Dios para nosotros hoy? A lo largo de las edades ha sido el deseo del corazón del hombre y mujeres devotos conocer y seguir la voluntad de Dios en cada día. David dijo: enséñame a hacer tu voluntad. Salmo 143, versículo 10. ¿Está usted dispuesto a hacer la voluntad de Dios? Somos exhortados a buscar la voluntad del Señor. En Efesios 5, 17 leemos: por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Conocer la voluntad de Dios es la sabiduría más elevada, mis queridos hermanos. Jesús dijo: el que esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios reconocerá si mi enseñanza proviene de Dios o no. Juan 7:17, mis queridos hermanos. Vivir en el centro de la voluntad de Dios elimina toda la falsedad de la religión y pone el sello de la verdad sincera sobre nuestro servicio a Dios. Como dice la palabra de Dios, como dice la Biblia, no lo hagan solo cuando los estén mirando, como los que quieren ganarse en el favor humano, sino como esclavos de Cristo, haciendo de todo corazón la voluntad de Dios. Efesios 6:6, mis queridos hermanos. Ustedes, todos nosotros, deberíamos siempre desear la voluntad de Dios para nuestra vida, para que el mundo sea diferente, hermanos. Nosotros podemos tener la paz en el corazón con pocas cosas,
si se encontrara la voluntad de Dios, pero puede ser alguien infeliz con muchas cosas si está fuera de la voluntad de Dios. Podemos ser felices con poquitas cosas que tengamos, porque tenemos la voluntad de Dios en nuestra vida. Pero pueden ser personas que tengan cosas, montón de cosas, mucho dinero, muchas riquezas, muchas propiedades, muchas posesiones, pero pueden ser infelices porque no tienen la voluntad de Dios en su vida o porque no hacen la voluntad de Dios. Mis queridos hermanos, nosotros podemos tener el gozo en la oscuridad si se encuentra con la voluntad de Dios, pero podemos ser desdichados con riquezas y fama si está fuera de la voluntad de Dios. Por más riquezas, por más famosos que sea una persona, puede ser una persona infeliz o desdichada porque está fuera de la voluntad de Dios. Nosotros podemos ser felices en el sufrimiento si nos encontramos en la voluntad de Dios, pero podemos tener agonía con buena salud si estamos fuera de la voluntad de Dios. Podemos estar contentos en la pobreza o en la escasez si nos encontramos sumergidos en la voluntad de Dios, pero podemos ser desdichados, infelices en la riqueza si estamos fuera de Dios. Podemos estar en calma y en paz en medio de la persecución, siempre que se encuentre o nos encontremos sumergidos en la voluntad de Dios. Pero puede, mis queridos hermanos, ser una persona infeliz, una persona derrotada en medio de las aclamaciones si está fuera de la voluntad de Dios. Toda la vida, hermanos, gira alrededor de esta gran bisagra divina, la voluntad de Dios. Así que es sumamente importante que descubramos su plan para nuestra vida. Descubramos cuál es esa voluntad de Dios para con todos y cada uno de nosotros, mis queridos hermanos. Tengan una buena relación con Dios. La Biblia, hermanos, nos revela que Dios tiene un plan para cada vida y que si vivimos en una comunión constante con Él, Él nos dirige nuestros cumplimientos de nuestros planes, de nuestros deseos. Todas las cosas que nosotros deseamos en la vida, deseamos tener, o todos los propósitos que nosotros deseamos alcanzar, se nos será fácil o los podremos conseguir siempre y cuando, mis queridos hermanos, tengamos una buena relación con Dios, porque Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Algunos de nosotros, mis queridos hermanos, nos conformamos con mucho menos de lo mejor que Dios nos puede dar. Sin embargo, si nosotros estamos sustituidos por lo bueno, por lo agradable que viene de Dios, las cosas serán distintas, mis queridos hermanos. La vida será distinta. Por eso les decía, una persona que tenga muchas riquezas podrá ser infeliz, siempre y cuando no tenga la voluntad de Dios en su vida. Simplemente está haciendo la voluntad de él o de ella o de la familia, pero no está haciendo la voluntad de Dios. Entonces, mis queridos hermanos, tengamos en mente que la voluntad de Dios es revelada solo a los creyentes que han nacido en Cristo Jesús. Las Sagradas Escrituras, la Biblia dice, sean transformados, así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta, nos dice en Romanos 12:2. Hermanos, Dios nos revela su plan a través de adivinos, oráculos, o magos, o brujos, o hechiceros. Su voluntad está revelada, hermanos, para quienes han confiado en Cristo para la salvación. A través de Cristo es que Dios revela la voluntad para cada uno de nosotros. No a través del brujo, de la bruja, del hechicero, del mago. No, hermanos.
A través de eso no nos revela Dios la voluntad. A través de ello nos revela el diablo cuál es la voluntad de Él. Pero Dios nos la revela es a través de la persona de su Hijo Jesucristo. Comparte sus secretos solo con los que han sido redimidos y transformados por la persona de Cristo. Mis queridos hermanos, nosotros no podemos conocer la voluntad de Dios para nuestra vida a menos, mis queridos hermanos, que acudamos primero a la cruz. Ahí podemos ver cuál es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. La voluntad de Dios es que todos nos salvemos, y por eso miremos la cruz y ahí encontramos la plenitud de la voluntad de Dios. Confiese o confesémonos que somos pecadores, que necesitamos de Dios, que necesitamos recibir a Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida. Si deseamos que el plan sea perfecto de Dios, el plan que Dios tiene perfecto para nuestra vida, tendremos que pasar por el Calvario para poderlo obtener, hermanos. Solo a través de Cristo podemos tener una buena relación con Dios y conocer su plan para nuestra vida familiar, laboral, económica, social y espiritualmente, hermanos. La Biblia nos dice cómo nos revela Dios su plan. Primero, la voluntad de Dios es revelada a través de su Hijo Jesucristo y a través de la santa palabra escrita, es decir, a través de la Biblia. Isaías dijo, hermanos, consulten el libro del Señor y léanlo. Isaías 34:16. Tal vez se pregunte lo que significa Antiguo Testamento o Nuevo Testamento. En un testamento, hermanos, una persona expresa su voluntad. Un testamento es nulo o es inválido si no está escrito. En el Nuevo Testamento tenemos un testamento de Dios por escrito, hermanos. Ha perdurado, hermanos, durante siglos y seguirá perdurando por siglos y siglos y siglos hasta el fin de los tiempos. Nunca ha sido revocado, sigue siendo válido hoy. Eso es lo importante de la palabra de Dios, de la Biblia, que es siempre presente. La Biblia nunca es del pasado, nunca caduca, como cualquier libro que cualquier hombre puede escribir. Llega el tiempo en que ese libro perdió todo el valor. Las Sagradas Escrituras no, donde encontramos la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. La voluntad de Dios escrita está en las Sagradas Escrituras. Y este libro nunca será revocado y sigue siendo válido hoy, mañana y siempre. Mis queridos hermanos, es la voluntad de Dios que vivamos por encima del pecado. La voluntad de Dios es que seamos santificados, que seamos apartados de la inmoralidad sexual, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo del 3 al 4, nos dice el Señor. No es la voluntad de Dios que los creyentes se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. Gálatas 5:1. Si decimos que moramos en Él, también debemos vivir como Él vivió. Primera de Juan 2:6. Segundo, es la voluntad de Dios que tengamos corazones agradecidos. Den gracias a Dios en toda situación, porque esta es la voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. En una era de quejas, lamentos y murmuraciones, es muy fácil caer en un patrón de desagradecimiento. Dios desea que tengamos corazones agradecidos. Tercero, es la voluntad de Dios que andemos rectamente según los mandamientos de la ley de Dios, porque esta es la voluntad de Dios, que practicando el bien hagan callar la ignorancia
de los insensatos. 1 Pedro capítulo 2, versículo 15. El mundo no puede refutar a los que andan rectamente y practican el bien en el Señor. El mayor y más convincente argumento para la fe cristiana es una vida transformada. Cuarto, es la voluntad de Dios escuchar nuestras oraciones. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. 1 Juan 5:14. Quinto, hermanos, es la voluntad de Dios que los cristianos se amen, nos amemos los unos a los otros. Queridos hermanos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios, y todo el que ama ha nacido de Él y conoce a Dios. 1 Juan capítulo 4, versículo 7. La mayor evidencia de que Cristo está morando en un corazón es que nos amemos nosotros como hijos de Dios, que nos cuidemos los unos a los otros como hijos de Dios, que nos cuidemos de involucrarnos en las grandes polémicas, que nos cuidemos, mis queridos hermanos, de involucrarnos en cosas sectarias, en cosas mundanas, que nos cuidemos, mis queridos hermanos, de involucrarnos en cosas que van contrarias al amor de Dios y a la voluntad de Dios. Sexto, no es la voluntad de Dios que alguno perezca. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con nosotros, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos nos arrepintamos y nos salvemos. Segunda de Pedro 3:9. Si nosotros deseamos conocer la voluntad de Dios, debemos apartar, hermanos, un tiempo especial cada día para leer las Sagradas Escrituras. ¿Quieres saber la voluntad de Dios? Coja la Biblia y léala. Léala en la actitud de oración, con regularidad, meditando lo que ella nos dice, lo que Dios nos tiene guardado hacia nosotros. Lo encontramos en las Sagradas Escrituras. Hay una guía, hermanos. Según la voluntad de Dios, es revelada a través del Espíritu Santo también. Cuando Cristo asciende a la gloria, envía a la tercera persona de la Santísima Trinidad, es decir, el Espíritu Santo, para morar en el corazón de los discípulos. Jesús prometió: pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los seguirá guiando a toda la verdad, porque en Él no habrá nada que oculte, sino que está haciendo la voluntad de Dios. Y debemos escuchar. Entonces, mis queridos hermanos, Jesús prometió: pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá lo que ha oído y les anunciará las cosas por venir. Juan 16:3, hermanos. El Espíritu Santo revela la voluntad de Dios a sus hijos que creen en Dios, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Romanos 8:14. La iglesia primitiva dependía del Espíritu Santo para que les revelara cuál era la voluntad de Dios. Por ejemplo, leemos afirmaciones como esta: atravesaron la región de Frigia y Galacia, ya que el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia. Cuando llegaron cerca de Misia, intentaron pasar a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Hechos 16:6-7. Y en Hechos 13:2, el Espíritu Santo dijo:
apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. Y tercero, la voluntad de Dios se revela, hermanos, a través de una conciencia transformada. No se amoldea al mundo actual, sino que es transformado. Nosotros hemos sido transformados por la voluntad de Dios y así podremos comprobar, hermanos, cuál es esa voluntad de Dios para cada uno de nosotros y establecerla en cada uno de nosotros para que sea perfecta. Romanos 12:2. Ahora, escuche a su conciencia. Cuando nos convertimos a Cristo, nuestra conciencia se hace sensible al Espíritu de Dios. Esto es lo que quiere significar la Biblia cuando dice: deben guardar con una conciencia limpia las grandes verdades de la fe. 1 Timoteo 3:9, hermanos. Cuando la conciencia está pervertida y está, mis queridos hermanos, cauterizada por el pecado, no es confiable. Pero cuando nacemos de Dios, nuestra conciencia pecaminosa es purificada. Nuestros corazones pueden percibir entonces la voluntad de Dios. Para la conciencia transformada hay cosas que en su momento parecían correctas y ahora parecen incorrectas. Hay cosas que parecían necias y ahora parecen sabias. Hay cosas que parecían aburridas y ahora disfrutamos con el mayor deleite. Las cosas viejas pasarán y todas, incluyendo la conciencia, serán hechas nuevas. 2 Corintios capítulo 5 versículo 17, mis queridos hermanos. Mientras que nuestra conciencia natural busca las cosas que nos gratifican, nuestra conciencia redimida buscará las cosas que son agradables a Dios. Solo los que tienen una conciencia transformada pueden conocer el misterio de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, hermanos, se revela a través de las circunstancias. Las Sagradas Escrituras dice: ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Romanos 8:28. Dios tiene, mis queridos hermanos, un plan para todos nosotros. Cuando era una oveja cristiana, mis queridos hermanos, el Señor nos da las grandes bendiciones. Pero cuando somos ovejas descarriadas por el mundo, no podemos ver cuál es la bendición de Dios para nosotros, ni cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Simplemente podemos ver la voluntad del mundo, menos la de Dios. Entonces, mis queridos hermanos, estamos llamados a aceptar el plan de Dios en nuestra vida. Y el plan perfecto de Dios para nosotros, o la voluntad perfecta de Dios para nosotros, es que todos se salven, nos salvemos y lleguemos al conocimiento de la verdad. Entonces, mis queridos hermanos, ¿quieres ver la plenitud de la voluntad de Dios? Ve a un crucifijo. ¿Quieres saber cuál es la voluntad de Dios para nosotros? Lea la Biblia. Pídale al Espíritu Santo que le ilumine. Lea la Biblia en tónica de oración, no por leerla, como cualquier libro que uno coge y lo lee por leerlo. No, lea la Biblia en tónica de oración, pidiendo la luz del Espíritu Santo, y ahí encontrarás cuál es la voluntad de Dios para ti y para mí y para todos. ¿Cuál es la voluntad de Dios en la dificultad que esté pasando, en el problema que tú tengas? Sea un problema familiar, sea un problema laboral, sea un problema espiritual. Ahí encontrará cuál es la voluntad de Dios en esa situación en la cual tú te encuentras en ese momento de la historia de su vida. Entonces, Dios tiene un plan para nosotros.
para la vida de cada cristiano. Cada circunstancia, cada giro del destino es para el bien de nosotros. Obramos conjuntamente para hacer completamente la voluntad de Dios. Entonces, mis queridos hermanos, no permitamos que las circunstancias de la vida nos aflijan. Más bien busquemos la voluntad de Dios para nuestra vida, para que sea revelada a través de las circunstancias. Es que a través de las circunstancias que tenemos que vivir, Dios también nos está hablando cuál es la voluntad. La voluntad de Dios se revela a través también de la oración, hermanos. Pidámosle al Señor que nos dé la gracia de descubrir cuál es esa voluntad de Él para cada uno de nosotros, mis queridos hermanos y hermanas. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Vamos a buscar por aquí la historia para el día de hoy. Vamos a ver qué historia por aquí quiero compartir con cada uno de ustedes, mis queridos hermanos y hermanas. Bueno, esta ya la dije, vamos por aquí con otra, por aquí en esta estamos. La historia para el día de hoy está titulada El carpintero, mis queridos hermanas y hermanos. Mis queridos hermanos, el carpintero es el título de la historia de hoy. Un carpintero, ya entrado en años, estaba listo para retirarse. Le dijo a su jefe de sus planes que dejara el negocio de la construcción para llevar una vida más placentera, que dejaba el negocio de su construcción para llevar una vida más placentera con su esposa y disfrutar de su familia. Él iba a extrañar mucho, su cheque mensual, pero necesitaba retirarse de todas formas. Ellos superarían esta etapa de alguna manera. El jefe sentía ver que su buen empleado dejaba la compañía y le pidió que si podía construir una casa más, como un favor personal. El carpintero accedió a la petición del jefe, pero se veía fácilmente que no estaba poniendo el corazón en su trabajo. Utilizaba materiales de inferior calidad y el trabajo era deficiente. Era una desafortunada manera de tener su carrera. Cuando el carpintero terminó su trabajo y su jefe fue a inspeccionar la casa, la obra, el jefe le extendió al carpintero las llaves de la puerta principal. Esta es tu casa, dijo el jefe. Es mi regalo para ti. Qué tragedia, qué pena. Si solamente el carpintero hubiera sabido que esta construcción que estaba haciendo era su propia casa, la hubiera hecho de manera totalmente diferente, con los mejores materiales, con los mejores elementos para construir su casa. Moraleja y enseñanza. Hay una placa colgada en nuestro interior que dice: la vida es un proyecto que hago de usted mismo. Así que nosotros somos el carpintero de nuestra vida. Cada día clavamos un clavo, levantamos una pared o edificamos un techo. Construyamos con sabiduría y pongamos todo nuestro tiempo, recursos, talentos, esfuerzos y dedicación a cada hora. Vivamos como si hoy fuera nuestro último día en este hermoso planeta, porque este día merece vivirlo lleno de gozo, paz, alegría y dignidad. Nunca olvidemos que nuestra vida ahora es el resultado de nuestras actitudes, elecciones y obras del pasado. Nuestra vida mañana será el resultado de la semilla que hoy sembramos. Mis queridos hermanos, qué importante, recordemos, hay una placa colgada en nuestro interior que dice:
La vida es un proyecto de cada uno de nosotros. ¿Qué hacemos con ese proyecto? ¿Construimos nuestro proyecto, nuestra vida, con los mejores materiales? ¿O nos pasa como el señor de la historia? Que ya estaba cansado de tanto trabajar en lo mismo y le dieron como contrato construir la última casa y utilizó los peores materiales. Construyó sin ganas, sin saber que ese era el regalo para él. Era donde iba a pasar el resto de su vida. Pero donde hubiera sabido que eso era para él, lo hubiera construido con los mejores materiales, le hubiera puesto la mejor actitud, el mejor amor para construir esa casa. Nosotros también tenemos nuestra propia casa, que es nuestra vida. Entonces, construyamos nuestros sueños, nuestros ideales, nuestros propósitos, nuestras metas, con los mejores materiales que encontremos a nuestro alrededor. Para que así mañana nuestro futuro sea lo que hoy hicimos. El éxito del futuro es dependiendo de lo que hoy hicimos. Lo que hasta hoy vivimos, estamos viviendo y hemos vivido ha sido el fruto de lo que hicimos en el pasado. Si nuestra vida es una vida arrastrada, sin sentido, si vivimos sin ganas en este mundo, es porque ese es lo que estamos recogiendo de lo que hicimos ayer. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Pues bien, mis queridos hermanos, vamos a darle gracias a Dios por este día que nos ha regalado, por esta enseñanza que el Señor nos ha transmitido hoy a la luz de su santa palabra que hemos escuchado en este domingo, Día del Señor. Salud también por aquí, venga, yo miro quién no es saludado de los que están conectados o de los que han escrito en el programa, porque no todos escriben ahí en el programa. Bueno, yo no he saludado por aquí a mi hermana, que Dios la bendiga en Bogotá, a Gloria Luz Martínez Delgado, que también el Señor le bendiga. No sé si ya saludé a Lluvia Contreras, creo que sí la había saludado. Y a todos los demás, un saludo muy especial. Gracias, Señor, por tu palabra que hemos escuchado. Ayúdanos a comprender cuál es la respuesta adecuada a lo que tú nos hablas dentro de nosotros. Señor, danos siempre tu palabra cotidiana. Ella es como el pan, sacia y a la vez provoca más hambre de ti. Ella es como el agua, riega, refresca, fecunda y limpia. Ella es como la luz que ahuyenta las tinieblas del error y del pecado, e ilumina los ojos del alma para ver mejor nuestra vida. Ella es como una voz misteriosa y penetrante, cuestiona y responde, alegra y fortalece. Ella es como espada de doble filo, que penetra en lo íntimo del ser, hiere y sana, angustia y libera, inquieta y trae paz. No nos haga faltar nunca, Señor, el pan cotidiano de tu palabra. Amén. Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de lo visible y lo invisible, de todo cuanto existe, existirá y ha existido. Te alabamos y te bendecimos en esta mañana, en este domingo, Día del Señor. Te pedimos, Señor, que hoy nos ilumine con la luz del Espíritu Santo para hacer mejor las cosas que ayer. Para que lo que hicimos mal ayer, hoy lo podamos corregir, iluminados por la luz del Espíritu Santo y guiados por Él mismo, para hacer siempre tu voluntad. Te pido, Señor, por todos estos hermanos y hermanas que siguen esta transmisión y quienes la verán en el transcurso del tiempo, por sus necesidades espirituales, económicas y materiales. Señor, derrama tu gran bendición sobre todos y cada uno de ellos. Santifícalos en cada momento de su vida. Guía sus pasos, sus pensamientos, sus palabras, sus miradas, sus deseos y sus anhelos. Que todo sea para la voluntad y gloria de ti, Señor, Dios Padre Todopoderoso. Te pido, Señor, también que los cubra con el manto de la Santísima Virgen María y que descienda sobre ellos, Dios del cielo, su bendición, que sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios,
nadie como María. Hermano, vamos a despedirnos por aquí con una canción dedicada al Señor en este domingo, dándole gracias a todos. A ustedes Dios les bendiga. A las 3 de la tarde nos encontramos para la transmisión de la coronilla de la Divina Misericordia, mis queridos hermanos y hermanas. Dios les pague, un abrazo en el Señor, la Virgen los y las acompañe en esta mañana. Espérate que por aquí se me saltó este aparato. Y a su nombre, sigue alabando a Jesús, sigue danzando, sigue remoneando. Alégrate, alégrate en el Señor. No te canses de decirle: tú eres mi Rey, Señor. El que me haces vibrar de amor y de alegría, de ese grito de guerra. Ahora sí, viene conmigo con todas tus fuerzas. El Señor es mi Rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi Rey. El que me hace gritar de gozo. El que guía mis pasos. El que extiende su brazo. El creador de los cielos. El Señor es mi Rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi Rey. El que me hace vibrar de gozo. El que guía mis pasos. El que extiende su brazo. El creador de los cielos. El Señor es mi Rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi Rey. El que me hace vibrar de gozo. El que guía mis pasos. El que extiende su brazo. El creador de los cielos. El Señor es mi Rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi Rey. El que me hace vibrar de gozo. El que guía mis pasos. El que extiende su brazo. El creador de los cielos. Sí, Señor, y a su nombre. Cántale con toda alegría, Jesús. El que te hace vibrar de gozo. Y ese ojo de Dios que te está esperando todos los días de tu vida. El que te ha librado de peligros y dificultades. ¿Cómo debes agradecerle a papá lindo? Dile conmigo. El Señor es mi Rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi Rey. El que me hace vibrar de gozo. El que guía mis pasos. El que extiende su brazo. El creador de los cielos. El Señor es mi Rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi Rey. El que da de gozo. El que guía mis pasos. El que extiende su brazo. El creador de los cielos.
hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende su brazo, el creador de los cielos. El Señor es mi rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi rey, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende su brazo, el creador de los cielos. ¿Y dónde está ese pueblo victorioso? Ese pueblo que va de la mano con Jesús hacia la victoria, hasta que Él venga, porque ese brazo siempre nos fortalecerá y su gloria en nuestras vidas brillará. Vamos iglesia, cántale con toda fuerza. El Señor marchando va y su pueblo rumbo a Él está. Su gloria en nuestras vidas hará, y su victoria nos ha dado ya, y su brazo nos fortalecerá, y lucharé hasta la tierra conquistar. Por mi vida el capitán es Cristo, andaremos ante su presencia y no hay arma que nos pueda derrotar. Por mi capitán es Cristo, andaremos ante su presencia y no hay arma que nos pueda derrotar. Y no hay arma que nos pueda derrotar. Y todas las naciones que tú, Señor, has creado se postrarán delante de ti y glorificarán tu nombre hasta el día en que tú vengas. Nosotros aquí en la tierra seguiremos alabando y glorificando tu nombre. No hay manera como agradecerte, Señor, que nos has permitido grabar esta segunda recopilación de tus alabanzas de alegría y júbilo, y que sea de bendición para tu pueblo. Bendiciones. El Señor marchando va y su pueblo a Él está. Su gloria en las vidas brilla, y su victoria nos ha dado ya, y su brazo nos fortalecerá, y lucharé hasta la tierra conquistar. Por ti mi vida el capitán es Cristo, andaremos ante su presencia y no hay arma que nos pueda derrotar. El capitán es Cristo, andaremos ante su presencia y no hay arma